Adelante. Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. O sea, como bien saben, estamos retornando a nuestras mesas de Morena Socialista, nuestras charlas semanales. Y pues quizás si nos han acompañado en charlas anteriores, pues han visto que nosotros planteamos temas de diferente índole, pero siempre con un enfoque marxista, siempre buscando dar esa parte del análisis que pues no suele encontrarse en otro. ah, Hay muchos canales de noticias, de ciertos tipos de análisis, etcétera, pero pues son muy pocos o casi no hay canales donde tengan un análisis marxista de temas coyunturales, históricos o en este caso también de Morena, que es parte de nuestra carpeta de temas que deseamos compartir con ustedes. Es importante que nos sigan en nuestras redes sociales también para hacer la difusión, por lo mismo, o sea, la difusión a veces no es tan fácil de este tipo de temas. Entonces, pues les invitamos a que nos den like y pongan sus comentarios también en nuestras redes, en Facebook, donde transmitimos simultáneamente, y en YouTube, nuestro canal de Morena Socialista, en X y en la página morenasocialista.org.mx. En esta ocasión, nuestro tema va a ser el marxismo y la relación con la democracia, o sea, plantear la cuestión de si el socialismo es democrático, si el socialismo no es democrático. Digo, hay una variedad de posiciones y eso pues denota mucho sobre pues cada formación política o cada persona de la respuesta que da a estas cuestiones. Pero ciertamente el marxismo y la cuestión de la democracia pues son pues siempre debatidas y siempre pues vuelven una y otra vez a plantearse debido a que pues no es una cuestión tan sencilla, o más bien digamos no es una cuestión simple, aunque en principio sí es sencilla. Entonces, en esta ocasión, nuestro camarada Edgar pues nos va a dar una introducción al respecto. Sin más, pues le entrego el micrófono a Edgar. Yo soy Gil Mayorga y pues esperemos que nos acompañen en esta charla y en las siguientes charlas. Muchas gracias. Sí, pues gracias Gil. Pues buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo que hacemos a través de este espacio llamado Morena Socialista, pues donde pues obviamente ya discutimos de varios temas, tanto teóricos, prácticos y históricos en general. Lo que nos enfocamos es en darle esta visión marxista al análisis del contenido. Y pues esta vez estamos hablando acerca del marxismo y el socialismo democrático, así lo planteamos. La situación, por ejemplo, es que nosotros ahorita, quizá algunos de ustedes sepan, pero estamos impulsando el registro de una agrupación política nacional ante el INE, la cual estamos, hasta el momento se está llamando Movimiento del Socialismo Democrático. Esa es la propuesta que se está registrando ante el INE y vamos a hacer una campaña de recolección de firmas. No la estamos impulsando directamente desde Morena Socialista, sino se está impulsando conjuntamente con otros, compañeros para precisamente dar una propuesta electoral de los socialistas y comunistas, que creo que hace mucha falta. Entonces, pues al sacar este nombre de Movimiento del Socialismo Democrático, pues inmediatamente han venido varias, pues críticas, observaciones, en distintos, aspectos, ¿no? Uno de ellos, la cuestión del, digámoslo así, de los ataques de la burguesía, ¿no? De los ataques de la concepción burguesa de lo que es el marxismo y el socialismo, pues donde mencionan que abiertamente que el socialismo no tiene nada que ver con la democracia, que el socialismo es un régimen autoritario, que el marxismo es un régimen dictatorial, ¿no?
impositivo, que cuarta las libertades de expresión, ¿no? O sea, digamos, es la versión, burguesa, ¿no? De lo que nos han hecho de las críticas, ¿no? De que el socialismo no tiene nada que ver con la democracia y eso, pues, ya lo explicamos, ¿no? Que es completamente falso. Al contrario, lo que se busca es precisamente es la participación democrática de la sociedad, porque dentro de la democracia burguesa, pues nada más te limitan a elegir representantes y ya, la gente no puede decidir absolutamente nada en cuestiones de política, cultura, arte y mucho menos de economía. Entonces, pues eso vemos que no es una cuestión, para nada democrática. Y lo que busca el socialismo es precisamente eso, que haya una participación democrática de de la sociedad en la toma de decisiones. Y eso es algo que constantemente la burguesía pues busca tergiversar, ¿no? Esta idea de que el marxismo es una cuestión autoritaria, que el socialismo no tiene nada que ver con la democracia, pues es completamente falso. Y ahora también por el otro lado, pues también este nombre de movimiento del socialismo democrático, pues también supuso críticas con algunos compañeros dentro de la propia izquierda y dentro del llamado espectro del marxismo, ¿no? Algunos compañeros han dicho que esto es una especie de socialdemocracia, ¿no? Lo que estamos planteando, que estamos prácticamente regresando a Bebel, a Bernstein, a Kautsky, ¿no? Prácticamente nos están llamando como los nuevos asesinos de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y de Karl Liebknecht, ¿no? Y me parece pues que tampoco no tiene nada que ver, ¿no? La propuesta de movimiento de socialismo democrático pues tampoco tiene nada que ver con el revisionismo, ¿no? O la llamada supuesta, o la llamada socialdemocracia, ¿no? Que lo que plantea la socialdemocracia es una serie de reformas dentro del sistema capitalista, ¿no? Una serie de reformas paulatinas dentro del sistema capitalista y del movimiento electoral, pero pues no, o sea, tampoco estamos planteando nada de esa situación. Sin embargo, pues creo que más allá de los adjetivos, ¿no? Que nos han lanzado los compañeros de llamarnos socialdemócratas, pues no, yo creo que también refleja, ¿no? Ciertas, cuestiones de táctica y estrategia de los comunistas y de los marxistas con respecto a las cuestiones de la participación electoral, de la participación democrática. Entonces, no es casualidad que incluso, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí con lo que pasó con la reforma judicial, pues hicimos el llamado abierto, ¿no? A participar, entendiendo que era un avance democrático, que no era lo que esperábamos, pero, pero lo apoyábamos abiertamente porque considerábamos que era un avance. Y en el otro espectro, pues muchas organizaciones marxistas incluso llamaban al boicot, no sé, varias de estas situaciones. Entonces yo creo que esta concepción pues también se expresa, ¿no? En cuestiones de táctica y estrategia sobre qué entendemos también desde el aspecto del socialismo, ¿no? Si es esta parte democrática o a qué nos referimos. Entonces son estas dos cosas que quizá me gustaría tocar, ¿no? Primero lo de los ataques de la burguesía, ¿no? Que caracteriza al marxismo como algo autoritario y la otra, la parte de la táctica y estrategia que tiene que ver con más con los compañeros de izquierda o del marxismo, ¿no? Que dicen que somos parte de la socialdemocracia, ¿no? Y somos los nuevos, asesinos de Rosa y de Liebknecht, pues no, tampoco, ¿no? También, estamos claramente marcando nuestra distancia con eso. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Yo creo que aquí lo primero que hay que dejar claro, pues es la cuestión de que de, a ver, déjenlo pongo, de que el marxismo finalmente lo que busca es llegar a la sociedad comunista, ¿no? Yo creo que este es la principal objetivo del régimen comunista. De hecho, el manifiesto del Partido Comunista se llama así, ¿no? Manifiesto del Partido Comunista, no manifiesto del Partido Socialista. ¿Y qué se aspira con el comunismo? Pues en el comunismo lo que se aspira es llegar a una sociedad, donde no existan las clases sociales y donde los medios de producción sean propiedad común, ¿no? Propiedad de toda la sociedad. O sea, estamos hablando de una sociedad todavía quizá pues sí, bastante utópica, distante, ¿no? Algo que quizá todavía no lo podemos diseñar o explicar ahorita en nuestra actualidad, pero lo que se busca es llegar a ese tipo de sociedad, ¿no? Una sociedad donde ya no existan las clases sociales,
donde ya la sociedad ya no esté peleándose por el dinero, ¿no? De hecho, en el comunismo el dinero si ni siquiera existiría, ¿no? La misma sociedad te proporcionaría todo, ¿no? Todo lo que tendría a su disposición la humanidad, pues estaría a disposición de todos. Es una situación del comunismo. No estamos planteando una cuestión regresiva, estamos planteando eh, una sociedad comunista donde esté altamente desarrollada, altamente avanzada, ¿no? Con la última tecnología a disposición de toda la humanidad. Eso es lo que se plantea, ¿no? No estamos planteando un paraíso, ¿no? Como lo plantean quizá los religiosos, ¿no? Que donde plantean este tipo de paraísos donde todos viven conviviendo, ¿no? Ahí como en una especie de campo, ¿no? Abrazando tigres y cargando koalas y bajando manzanas de los árboles, ¿no? No estamos planteando de eso, más bien el comunismo estaría planteando una sociedad altamente avanzada, desarrollada, altamente tecnológica, pues donde cosas como la pelea por el dinero, o sea, pasan a segundo término, ¿no? Donde realmente Engels lo planteaba así, ¿no? La humanidad con el comunismo estaría dando un salto del reino de la necesidad al reino de la libertad. ¿Qué significa esto? Que en el comunismo pues ya la gente ya no necesitaría trabajar, ¿no? Ya dependería de cada quien, ¿no? El tener que escoger trabajar o no, eso se dejaría a la libertad, ¿no? Entonces el comunismo implica varias pues, situaciones así, o sea, yo entiendo que quizás sería un poquito aventurado, ¿no? Ya estamos hablando del terreno de la utopía, ¿no? O de quizás hasta de la ciencia ficción, pero pues a esto aspira, ¿no? El marxismo, a establecer una sociedad sin clases sociales, donde pues ya no se estén peleando precisamente el interés vulgar como se hace en el capitalismo de la lucha por el dinero, ¿no? Donde la gente se está peleando por el dinero, ¿no? Los grupos están peleando por puestos, ¿no? Incluso en la sociedad o las clases sociales están peleándose, ¿no? Entre ellas, y incluso a nivel países, pues las guerras, ocurren en todo momento por la lucha por recursos económicos. O sea, eso es lo que implica el capitalismo. Entonces, esto es lo que plantea Marx, ¿no? Con la llegada del comunismo. Ahora, la situación es de que, pues, no podemos llegar a una sociedad, comunista, de tajo o de la noche a la mañana, ¿no? Es muy complicado porque dentro del capitalismo la sociedad ya está muy podrida, ¿no? Hay sectores que pues están muy podridos, gente que roba, secuestra, extorsiona, no sé, hay una serie de rasgos muy podridos dentro de la sociedad capitalista, pues que haría imposible, ¿no? Que de un día para al otro se instale una sociedad comunista, ¿no? Donde pues la gente tenga un grado de conciencia muy avanzado, ¿no? Ahorita el gobierno te pone un alumbrado público y es el mismo que vandaliza, ¿no? Al día siguiente. Entonces imagínense si ponemos pues toda la cuestión del comunismo, ¿no? De un día para otro, pues ocurriría eso, ¿no? Entonces, para hacer el tránsito de una sociedad capitalista a una comunista, pues se necesita un periodo de transición o un sistema económico de transición, que esto es lo que nosotros los comunistas pues entendemos como el socialismo. Más lo denominaba como comunismo primera fase o fase inferior, ¿no? Del comunismo, pero coloquialmente lo que entendemos como socialismo. El socialismo ahora sí ya no estamos hablando de una teoría utópica como el comunismo, de una sociedad lejana que no podemos desarrollar. El socialismo sí tiene una base científica, porque parte del análisis del capitalismo. O sea, dentro del capitalismo entendemos que las condiciones han generado una serie de propiedad privada, ¿no? De los medios de producción. Y lo que se busca con el socialismo es que precisamente esos medios de producción tengan un carácter social, ¿no? Ya no estén a la disposición de una pequeña minoría, sino que estén a disposición de la amplia mayoría de la sociedad. Eso es lo que se implica el socialismo. Aquí lo dejo un poquito más, pero pues el socialismo pues obviamente defiende la propiedad social de los medios de producción, o sea, que los medios de producción estén a disposición de toda la sociedad. El socialismo lo que implica, pues, es una dictadura del proletariado. Esta es una palabrita que muchas veces la misma ideología burguesa, ¿no? Trata de desprestigiar, ¿no? No es que quieren implementar una dictadura, ¿no?
Pero no, o sea, la dictadura se enfoca más a que el proletariado dicta las leyes a seguir dentro de la sociedad socialista. Es el que va rigiendo, ¿no? La sociedad, socialista. En el socialismo lo que se plantea es cambiar el Estado capitalista. El Estado capitalista está diseñado para defender los intereses del capital. Entonces, la clase trabajadora no puede usar el Estado capitalista, tiene que destruir el Estado capitalista y construir un nuevo Estado, un Estado socialista. Que este Estado socialista sí esté enfocado a obtener los medios de producción o ver los medios de producción desde un enfoque social. Entonces, esto es lo que conoceríamos como la dictadura del proletariado. Y dentro de esta dictadura del proletariado, pues entendemos que existe democracia. O sea, estamos hablando que existiría una democracia proletaria dentro de esta dictadura proletaria o dictadura del proletariado. Entonces, es una situación que ya hemos explicado ahí en algunos videos anteriores. Creo que tenemos el video de la revolución proletaria y el renegado Kautsky, donde explicamos el concepto de dictadura del proletariado. Pero básicamente esos son los fundamentos generales del socialismo científico expuestos por Marx y por Engels. Obviamente el proletariado crea un estado proletario y el estado, cualquier estado, es, es un estado que se crea para someter a una clase por otra. Dentro del capitalismo, el estado capitalista crea el estado burgués para tener sometido al proletariado. Dentro de un Estado socialista, el proletariado crearía un Estado socialista para tener sometido al capital y a la burguesía, ¿no? Porque siempre va a haber intentos de regresar al viejo régimen de producción, eso es inevitable, ¿no? Entonces es un Estado que se crea de manera transitoria para que poco a poco se vaya extinguiendo y que llegue en un punto, pues que ya no haya necesidad del Estado, porque ya no haya necesidad de oprimir a ninguna clase. Y eso es lo que entenderíamos por el comunismo. En el comunismo ya no habría Estado, ya no habría necesidad de estarse peleando uno contra otro, ¿no? Algo así como tipo canción de John Lennon de Imagine, ¿no? De que pues ya no hay necesidad de matar y morir, ¿no? La gente viviendo en paz, en armonía, ¿no? Eso es lo que se busca, digamos, estos son los preceptos, generales de comunismo, socialismos desarrollado por Marx y por Engels y que a nosotros nos parecen válidos hoy en día. O sea, no ha cambiado en absolutamente nada, ¿no? La situación desde que Marx y Engels hicieron estos principios generales. Y pues yo creo que pues todos seguimos siendo, pues manifestando, ¿no? O guiándonos bajo estos principios rectores del comunismo y del socialismo. Entonces, pues yo creo que esto ataca en esta primera parte a las concepciones burguesas, ¿no? De que el socialismo, ¿no? Es autoritario, impositivo, que el comunismo es Cuba, ¿no? Cuba no es el comunismo. El comunismo es una sociedad altamente avanzada, desarrollada, donde no hay clases sociales, donde no hay hambre, miseria, ¿no? Eso sería el comunismo y obviamente no tiene nada que ver con Cuba. Y el socialismo no es la dictadura del proletariado, pero estamos hablando de un concepto, ¿no? Un concepto que al contrario de lo que ha buscado tergiversar la burguesía de que es autoritario, lo que se busca es precisamente lo opuesto, es que realmente exista una democracia plena dentro de la sociedad. Eso es lo que busca el socialismo, o sea, que la gente realmente controle los medios de producción, estén a disposición de toda la sociedad, ¿no? Por ahí hace rato estaba viendo un artículo, ¿no? De por ahí que Carlos Slim, ¿no? Se volvió el mayor socio mayoritario de Pemex. Pues precisamente el socialismo lo que busca es eso, o sea, que no solamente la gente que tenga dinero, los burgueses, participen en la economía, sino que toda la sociedad pueda decidir sobre el destino de una empresa tan importante como es Pemex, ¿no? Eso es lo que se busca en el socialismo. Entonces, todas estas tergiversaciones de la burguesía, ¿no? O ataques burgueses de que el socialismo no tiene nada que ver con la democracia, pues caen, ¿no? En el vacío. O sea, realmente el socialismo lo que busca es una democracia, ¿no? Ahora, esta situación, pues yo ya lo comenté, ¿no? En la cuestión primera parte, ¿no? Pues desmentir, ¿no? Los ataques de la burguesía con esta cuestión del socialismo democrático. Pero ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Con los compañeros que tratan de decirnos, ¿no? Que esto del socialismo democrático son concepciones de la socialdemocracia,
que estamos cayendo en el revisionismo, ¿no? Que estamos ahí aliándonos con Bebel, con Bernstein, ¿no? Me parece que también aquí sería hacer como un recuento, ¿no? De la táctica y de la estrategia pues de los marxistas, ¿no? Empezando desde el propio Marx y del propio Engels, hacer como una pequeña recapitulación, ¿no? O sea, de cómo el marxismo pues lejos de plantearnos esta idea de que pues solamente son revolucionarios y que van por la revolución violenta, ¿no? La lucha en barricadas, pues no, tampoco no tiene nada que ver, esa es una caricatura que se están haciendo muchos compañeros, ¿no? O sea, realmente el marxismo, pues sí, ¿no? En alguna etapa, se planteaba la lucha revolucionaria, ¿no? La lucha en las calles, ¿no? Todo eso es importante, pero pues también sale la estrategia de de la lucha en en la vía parlamentaria. Y el marxismo desde el inicio, con el mismo Marx, empieza, ¿no? Empieza a tener esta participación electoral. Yo no sé si, a ver, me dé un tiempo ya en explicar esta situación, pero miren, cuando Marx y Engels empiezan, ellos se integran a una organización que se llamaba la Liga de los Justos, que era una organización, pues sí, revolucionaria, pero que no tenía un carácter científico, ¿no? Su carácter era como más religioso, más moral, ¿no? Más ético, ¿no? De hecho, aquí su lema que ellos usaban era de la Liga de los Justos era todos los hombres son hermanos, ¿no? Una especie así como de religiosa, ¿no? Casi casi le faltó poner todos somos hijos de Dios, ¿no? Hermanos. Una cuestión así, ¿no? Cuando Marx y Engels llegan a la Liga de los Justos, pues empiezan a dotar a la Liga de los Justos de un programa más acabado, ¿no? Más científico, más elaborado. De hecho, creo que en la película esta del joven Karl Marx, relatan toda esta parte, ¿no? Toda esta lucha que dan al crear hacer la Liga de los Justos con con un manifiesto más abierta. Y de esto se desprenden dos documentos, que es el de Principios de Comunismo de Engels y uno más importante, que es el Manifiesto del Partido Comunista. Cuando ellos ya elaboran el manifiesto del Partido Comunista y queda aprobado como como la Liga de el cambio de la Liga de los Justos a cambio de la Liga Comunista, pues la Liga Comunista ya estaba armada ideológicamente, ¿no? Con un programa, pues con un documento que no era cualquier documento, era el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? O sea, de que tenían la cuestión ideológica, la tenían. Sin embargo, la Liga de los Comunistas era una organización muy pequeña, de unas decenas o centenares por mucho de militantes. O sea, era una pequeña organización ahí en Alemania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un documento que se llama, a ver, déjame ver si lo tengo aquí, hice la captura, este, la circular del Comité Central de la Liga Comunista, está de 1850. En este documento, Marx lo que hace es decirle a la Liga Comunista que se orienten al Partido Democrático. En Alemania estaba surgiendo un partido democrático que era muchísimo más amplio, ¿no? Muchísimo más grande. Era un partido, pues sí, de la pequeña burguesía, se podría decir así, pero era un partido que estaba luchando por cuestiones democrático-burguesas. Estaba luchando por una constitución que en ese momento no había en Alemania, ¿no? Todavía eran regímenes monárquicos, ¿no? Aunque había como regímenes parlamentarios, pero los regímenes monárquicos se seguían imponiendo. Entonces, cualquier lucha dentro de pues que fuera por cuestiones democráticas, pues Marx lo veía como un avance. Entonces lo que Marx hace la recomendación es de que la Liga Comunista pues se orientara al partido democrático, porque precisamente de no hacerlo quedarían pues como una secta, ¿no? Ahí predicando en el marxismo en el desierto. Entonces, este es un documento, de hecho aquí está la parte que me gustaba, dice Marx, ¿no? Textual, dice, el Partido Democrático Pequeño Burgués es muy poderoso en Alemania, abarca no solamente la gran mayoría de la población de las ciudades, pequeños comerciantes y artesanos, sino también los terratenientes jornaleros, y en los últimos años no establece contacto con el propietario de la ciudad. Pero en este documento Marx hace la orientación, ¿no? De la Liga Comunista que se oriente al Partido Democrático, pero también hace énfasis, ¿no? Que los comunistas también deben de preservar su programa propio y su organización propia. O sea, apoyarán al Partido Democrático en lo que ellos luchan por una constitución,
¿no? Una constitución democrática, derechos democráticos en la sociedad, todo eso son un avance, pero al mismo tiempo ellos tienen que construir, ¿no? Su organización, propia. Entonces, pues me parece que esto ya estamos hablando de una cuestión de táctica y estrategia, ¿no? Para todos aquellos, comunistas actuales que no han entendido esta situación, ¿no? Que dicen, no, es que Morena, Burgués y el Poder Judicial, es una burla, pues desde ese entonces ya se verían este tipo de tendencias. Aquí hay una cita de Engels, no sé si, a ver si me dé tiempo, pero la cita de Engels me parece incluso muchísimo mejor. Es una cita de Engels de 1887, ya lo hace como viéndolo en retrospectiva, ¿no? Cuando ellos ingresaron al Partido Democrático. Y dice lo siguiente, Engels textualmente, dice, cuando volvimos a Alemania en la primavera de 1848, entramos en el Partido Democrático como la única manera posible de ganar el oído de la clase obrera. Éramos el ala más avanzada de aquel partido, pero todavía un ala. Cuando Marx fundó la Internacional, elaboró los estatutos generales de tal forma que todos los socialistas obreros de aquel periodo se pudieran adherir, produnistas, sectores más avanzados, no sé, todo esto. Más adelante dice, si en el periodo de 1864-73 hubiésemos insistido trabajar conjuntamente tan solo con aquellos que aceptaban nuestra plataforma, ¿dónde estaríamos hoy? Creo que toda nuestra práctica ha demostrado que es posible trabajar con el movimiento general de la clase trabajadora en cada una de sus etapas sin claudicar ni ocultar el hecho que tenemos una postura o incluso una organización diferenciada. Y mucho me temo que si los compañeros alemanes en América eligen una línea diferente, cometerán un grave error. O sea, ya esto lo Angel lo ve en retrospectiva y dice, sí, la táctica de buscarnos al partido eh, democrático en ese momento, pues era correcta, ¿no? Porque de lo contrario, aunque tú, la Liga Comunista, tuvieras el manifiesto comunista de tu lado, ¿no? Dentro de los documentos programáticos, pues aún así eras una organización pequeña. Entonces tendrías que luchar por cuestiones de democracia. Y en el manifiesto comunista igual, ¿no? O sea, habla, Marx y Engels ponen en el centro la cuestión de la conquista de la democracia. Ya no sé si me dé tiempo de leer todas estas citas, pero Marx lo menciona, o sea, ustedes ven una leída al manifiesto y ponen la cuestión de la democracia como punto principal, o sea, el proletariado no solamente debe conquistar el poder económico, sino el poder político, la cuestión de la democracia, eso es fundamental. Entonces, pues aquí esta es, digamos, la primera parte, ¿no? Ahora, hay otra parte que quizá ya viene un poquito más adelante, ¿no? Que ya habla acerca del caso de Engels y el caso del Partido Socialdemócrata Alemán, que ese ya también por ahí tenemos un video acerca del testamento de Engels, donde también explicamos toda esta situación. Bueno, esta fotito que me encontré, está Engels, ¿no? Con los cuates estos de la socialdemocracia alemana, ¿no? Bernstein, ¿no? Pero en los últimos 5 años, Engels convivía ya muchos, ¿no? Con este apenas surgimiento del Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? O sea, apenas estaba surgiendo este partido y Engels ya era una persona, pues, veterana, ¿no? Dentro del movimiento socialista y comunista, ¿no? O sea, era una figura ya digamos que era una leyenda viviente, ¿no? Engels en ese momento, ¿no? Era la conexión directa con Marx. Si alguien tenía la autoridad moral para hablar de Marx, era Engels. Entonces, era el contacto más directo, ¿no? Con el marxismo. Entonces, pues Engels empieza a adentrar, ¿no? Con este surgimiento del Partido Socialdemócrata Alemán y hace un documento, ¿no? Donde Engels, la famosa introducción, ¿no? A las guerras, en guerras en Francia, ¿no? De 1848 a 1850, que es el famoso testamento de Engels. Les digo, ya tenemos ahí un video de eso, donde quizá abordamos de manera más general, pero Engels explica, ¿no? Que obviamente sí, el terreno de las luchas callejeras, las barricadas, pues todo esto pues se debió a una parte, ¿no? De la lucha de clases, pero pues que ahora ya también se está abriendo otra parte, ¿no? Que era la parte legal, la parte electoral, que los socialistas deberían empezar a utilizar. O sea, no nomás es desprestigiar, ¿no? Las instituciones burguesas, sin utilizar las instituciones burguesas para llevar la propaganda socialista.
Obviamente, este testamento de Engels suscitó varias diferencias. Por un lado, Bebel lo remodificó, ¿no? Y tratando de hacer que Engels pareciera un defensor nada más exclusivo del régimen parlamentario, pero pues esta situación no es así. Incluso en vida el propio Engels desmintió esta situación, pero la socialdemocracia lo que buscaba era que después terminó degenerando, era hacer reformas paulatinas, ¿no? Dentro del régimen capitalista, y eso era lo que apostaba, ¿no? La socialdemocracia. Entonces esto pues finalmente terminó degenerando a la Internacional Socialista, que pues, su principal partido era el Partido Socialdemócrata Alemán, era el principal, ¿no? Ya en 1914, con la Primera Guerra Mundial, pues ya el Partido Socialdemócrata incluso se aliaba, ¿no? Con la burguesías locales, ¿no? Entonces, era una cuestión de degeneración total. En la socialdemocracia alemana, pues Engels, ¿no? Fallece y no le toca ver toda esta situación. Quizá la que le tocó más directamente el conflicto, ¿no? Con todos los reformistas de Bernstein, Kautsky, ¿no? Bebel, pues fue a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Ellos fueron los que tuvieron el contacto más directo, ¿no? Lenin casi no se metía, ¿no? Porque lo veía como una cuestión interna del partido alemán, y de hecho para Lenin Kautsky era pues, un referente, ¿no? O sea, para Lenin Kautsky era un referente, ¿no? Ya hasta 1914, cuando se dan traiciones bien aberrantes, ¿no? Es cuando Lenin decide romper, pero pues ahí está, ¿no? Todo seguimiento, ¿no? De lo que se da, la cuestión de Engels, el marxismo y la cuestión de la socialdemocracia, que es lo que precisamente catalogan los compañeros, pero la posición de Engels aquí es lo más rescatable, ¿no? De que habla acerca del marxismo. O sea, él ve una oportunidad, el hecho de que la socialdemocracia esté ganando puestos en el Parlamento. De hecho, lo menciona Engels, o sea, se ha vuelto más peligroso la cuestión legal que la cuestión ilegal para la burguesía. O sea, Engels lo que menciona es de que, pues sí, la lucha en las barricadas está muy bonito, muy idealista, ¿no? Muy romántico, ¿no? De la revolución, pero pues últimamente esa lucha ha sido poco efectiva. O sea, incluso hasta se ha vuelto más diferenciada, ¿no? Entre el ejército militar y el ejército popular, ¿no? O de las barricadas. Cada vez el ejército militar burgués se vuelve más poderoso. O sea, realmente no tenemos ni oportunidad ahí, ¿no? Para hacer enfrentarnos, ¿no? En una lucha abierta, ¿no? Entonces lo que dice Engels es que la lucha parlamentaria te permite utilizar esta lucha legal, aparentemente legal, para seguir llevando a cabo las posiciones del socialismo. Y esto no significa claudicar ni hacer a un lado las posiciones del socialismo y del comunismo, que son las que expliqué al principio. Entonces, es una situación que se tiene que ir discutiendo, porque muchos compañeros dentro de la actualidad siguen manejando estas tendencias ultraizquierdistas, ¿no? No, el INE no, porque es burgués, las elecciones burguesas, porque son burguesas. Entonces, no lo ven como una tribuna, ¿no? Para Engels era como un termómetro, ¿no? O sea, si tú te metes a la cuestión electoral, pues vamos a ir midiendo qué tanto es la fuerza real del socialismo. Ahí es donde lo vas a ir midiendo. Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos sacando la agrupación política nacional y tenemos que recolectar las 5.000 firmas, pues yo creo que esto también nos va a servir como un termómetro para ver realmente cuál es la influencia dentro de las ideas socialistas, ¿no? Dentro de la sociedad mexicana. Para eso nos tiene que servir, o sea, más allá de que el objetivo sea ganar puestos, cargos o llevar un programa, también nos tiene que servir para organizar las fuerzas del socialismo. Entonces, esta es, digamos que la otra parte, ¿no? La parte del marxismo y la parte, ahora sí, de la socialdemocracia alemana, ¿no? Ahora, la última parte que me parece también interesante y que quizá ya no me dé tanto tiempo en desarrollarla, ya tiene que ver con la URSS, ¿no? Cuando ya se establece la URSS, cuando ya Lenin lleva a la práctica, pues todas estas cuestiones teóricas, ¿no? De dictadura del proletariado, la revolución, el cambio del Estado, lleva todo esto ya no solamente de los libros a la práctica. Se instaura, ¿no? El régimen de la URSS, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero nosotros entendemos que este régimen, pues, se da la cuestión del estalinismo, ¿no?
finalmente se dan una serie de deformaciones al interior de la URSS, los procesos de Moscú, los procesos de, pues sí, ¿no? De aniquilar, ¿no? A la vieja guardia bolchevique, ¿no? Donde incluso los mismos miembros del partido o del Comité Central Bolchevique que tomaron el poder en 1917 fueron ejecutados, ¿no? En los procesos de Moscú, ¿no? Kámenes, Zinoviev, Bujarin, ¿no? Fueron acusados de traidores, fueron ejecutados y junto con ellos millones, ¿no? De personas en la URSS. Incluso, ¿no? Los mismos, pues yo no sé si llamarlos, los estalinistas, ¿no? Los estalinistas dicen, bueno, es que no se mataron los 60 millones que dice la burguesía, ¿no? Nada más fueron 6 millones, ¿no? O sea, pues 6 millones también es alarmante, ¿no? Pero bueno, está esta situación que quizás sería cuestión de analizar en otro video de hecho, creo que ahí tenemos ya algunos, ¿no? Donde analizamos, ¿no? Lo de la URSS. Pero la situación es de que a partir de que surge la URSS y se dan un régimen, ¿no? Del estalinismo, ¿no? Acerca del socialismo y plantean una forma, ¿no? Distinta, más rígida, ¿no? Centralista se empiezan a dar nuevos intentos para reivindicar el socialismo, ¿no? Y uno de estos es la cuestión del socialismo democrático, ¿no? O sea, se empiezan a dar como varias vertientes de que dicen, bueno, sí, el socialismo sí, pero democrático, ¿no? Entonces, me parece que muchos de estos intentos, después de la URSS, ¿no? Lejos de buscar una visión marxista, tratan de buscar una visión, distinta, ¿no? O alterna. Entonces, pues ahorita pues no me va a dar tiempo de comentar, ¿no? Esta situación, pero hoy en día la situación del socialismo democrático pues se sigue poniendo sobre la mesa, o sea, sigue teniendo un gran énfasis y a nosotros nos parecía importante pues discutir, ¿no? O sea, ver que tanto en la cuestión teórica el socialismo tiene mucho que ver con la democracia y también en la cuestión de la táctica y la estrategia. O sea, si alguien va a defender la cuestión de la democracia en la sociedad burguesa, vamos a ser los marxistas. O sea, no es inevitable. Por ejemplo, está la cuestión ya lo explicaba, ¿no? Los regímenes parlamentarios, los partidos actuales. Está quizá, por ejemplo, la elección, ¿no? Esta que pasó del Poder Judicial, ¿no? Donde pues se está buscando democratizar. Quizá no es lo más ideal, pero pues nosotros venimos empujando esos procesos, que Morena, ¿no? Que quizá por distintas circunstancias decide empujarlo, pues a nosotros también nos parece una parte importante empujar todos esos procesos democráticos, ¿no? Todo que implique democracia, pues lo vamos a empujar. También al interior, por ejemplo, de Morena, nosotros hemos sido muy críticos. En Morena no hay una democracia interna y se requiere que el movimiento esté organizado de manera democrática y los únicos que pueden llevar un movimiento democrático dentro de las filas del movimiento de izquierda siguen siendo los socialistas, sigue siendo el marxismo. Entonces, me parece que precisamente por ahí va la situación, ¿no? De dominar esta situación del socialismo democrático. Sabemos, ¿no? Que hay grupos, ¿no? Corrientes, ¿no? Que tratarán de adoptar, ¿no? Esta idea del socialismo, ¿no? No violenta, ¿no? Pacífica, sin dictadura del proletariado, ¿no? Entendemos esa situación, ¿no? Ahí está la Internacional Socialista, ¿no? Ahí está el Partido Socialista, Socialdemócrata Alemán, que siguen vivos, pero siguen adoptando una posición, ¿no? Muy distinta a la visión del marxismo, ¿no? Que aquí ya se explicó. Y la idea de esto, pues es obviamente explicar que el socialismo, pues sí implica el socialismo científico sí implica la cuestión de la democracia, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría aquí por el momento, pero pues yo creo que esa sería la contestación. Les decía, ya hay varios videos que hemos hablado quizá o profundizado más sobre temas estos muy en particular, pero yo aquí lo comento más como una cuestión muy general y darle una cierta cronología. Pero bueno, pues yo mientras ahí lo dejo, Gil. Sí, gracias, Edgar. Bueno, mantengo apagada mi cámara porque tenía problemas de red, pero bueno, aquí sí está acompañándonos Jonathan, si quiere tomar la palabra, no hay problema. Mientras tanto, pues hacer la mención de esta palabra tan trillada, ¿no? Como es democracia.
en la sociedad capitalista. Y es tanto más trillada cuanto menos se le practica. O sea, es como que los regímenes, incluso los más autoritarios, pues no dudan, ¿no?, en llamarse democráticos. Eso es en principio. Y hay otra cuestión que, pues la democracia es necesariamente una democracia de clase. O sea, finalmente no hay una democracia abstracta o pura. O sea, se quiere, bueno, es un lugar común, ¿no? Eso de que la democracia surge en Grecia y bla, bla, bla. En realidad la democracia es el régimen antiguo, es el régimen de los seres humanos antes de la civilización, es el régimen de los cazadores recolectores. Y el ser humano, digamos, sus primeras etapas como especie, pues es básicamente una democracia. O sea, en cuanto se forman los clanes y las tribus, los regímenes son democráticos a su interior. Ya después, en algunos otros regímenes sociales, modos de producción, pues hay ciertas formas de democracia. O sea, es muy celebrada, por ejemplo, la griega y la romana, sobre todo la romana porque pues va a alegar instituciones, ¿no? Va a alegar prácticas, va a alegar incluso muchos términos, y el propio término democracia pues viene de los griegos. Claro, esas democracias eran esclavistas, o sea, eso es lo que se pasa por alto muy convenientemente, que pues eran democracias de esclavistas, o sea, solamente los hombres que poseían esclavos y que tenían un régimen de vida ocioso, pues les permitía practicar la democracia, y era una democracia de ellos, ¿no? Que podían empuñar las armas para defender al Estado esclavista, no los esclavos ni las mujeres. Entonces ellos estaban excluidos de esta democracia. Pero también la clase, bueno, también los regímenes republicanos capitalistas son excluyentes, por lo menos en su origen, ¿eh? No hay que olvidar que las mujeres estuvieron excluidas del voto, incluso en regímenes muy democráticos, ¿no? Incluso hasta épocas relativamente recientes. O sea, por ejemplo, en México votan hasta los años 50. O sea, están excluidas del régimen republicano. Cuando el régimen republicano se establece tras la caída de Iturbide, ¿no? En el siglo XIX, salvo los interregnos, ¿no? De dictaduras y, por ejemplo, las de Santa Ana. Pero básicamente el régimen republicano excluye a la mujer, por ejemplo. Y digamos, también a veces hay exclusiones de votantes, ¿no? O sea, en Europa se excluye, por ejemplo, a los socialistas precisamente de la toma de decisiones. Entonces, estas democracias, pues no solamente no son perfectas, ¿no? Sino que son democracias perfectamente de clase. O sea, regímenes donde aquellos que tienen el poder económico, pues tienen también el poder político. Y a veces lo hacen de manera descarada y a veces lo hacen de manera soterrada. Por ejemplo, en la época del PRI, podría decirse que la dictadura priista tenía un formato democrático, ¿no? Pues había elecciones y toda la parafernalia, pero pues esas elecciones pues, estaban amañadas, trucadas y falseadas por el fraude electoral. Que a veces este fraude no era tan abierto, ¿no? O sea, era simplemente que la gente, pues en sus localidades solamente tenía filiales de un partido y los otros partidos se les impedía organizarse. Entonces, al llegar la elección, pues no había necesidad de hacer un fraude con urnas, ¿no? Porque finalmente, pues todos los votos eran para el PRI. Ya después sí se fue necesario hacer fraudes directos, o sea, de manera arbitraria, como en el 88, ¿no? Por ejemplo, para que ganara el PRI, o en 2006 para que ganara el PAN. Pero eso fue, digamos, cuando ya la organización de la sociedad y el reclamo democrático pues eran más fuertes. O sea, el régimen capitalista pues se mueve hacia la democracia, ¿no? Hacia una mayor democracia dentro de estos cauces, porque finalmente la producción, el aumento de la producción aumenta el nivel de conciencia de la gente, también su nivel de conciencia político. Entonces, el desarrollo de la sociedad capitalista, incluso en la forma imperialista, pues genera el reclamo democrático y la conciencia democrática de las masas. Por eso es claro que el régimen capitalista, pues es la antesala del socialismo, ¿no? O digamos el régimen último
frente al cambio socialista, al cambio del socialismo y luego el comunismo, porque bueno, prepara las premisas materiales y también las premisas, digamos, objetivas, ¿no? Se prepara con las condiciones de la producción altamente tecnificada, pero también prepara la conciencia política de las masas. Entonces, de ahí sale la necesidad del socialismo, ¿no? O sea, y le podríamos decir que junto a la gran producción mecanizada, pues está la democracia, ¿no? La democracia burguesa, como una antesala del cambio al socialismo. No del socialismo directamente, sino de la necesidad del socialismo como única forma de evitar o de remediar las contradicciones del capitalismo. Entonces, digamos, eso es pasado por alto, ¿no? Por muchos, incluso muchos, bueno, marxistas, digamos, no muy avesados, el hecho de que, pues precisamente la existencia de estas premisas, pues es parte de la evolución histórica del capitalismo, o sea, y que deben ser aprovechadas por el Partido Socialista, o sea, el Partido del Socialismo y del Comunismo tienen que moverse en estas circunstancias concretas, o sea, no puede negarlas, digamos, en una especie de acto de magia, ¿no? O sea, decir, pues esto no es y tiene que ser de esta otra manera. Más bien lo que hay que observar es todo el desarrollo histórico de las sociedades capitalistas. Porque en este caso contrario, pues está llegando más bien al anarquismo, se está acercándose al análisis y la estrategia del anarquismo, que es ya otra cuestión. O sea, no es la cuestión que nos mueve, ¿no? Como marxistas. Y otro punto que quisiera comentar es, por ejemplo, la ofensiva anticomunista, ¿no? Parece que seguir sus fueros, aunque se medio renueva, ¿no? De vez en cuando. Y esto lo digo a colación precisamente del revuelo en redes que causó el famoso video de esta actriz, ¿no? Una actriz de cine mexicana más o menos famosa, Marta Gareda, o sea, que vinculada a los círculos de anticomunistas estadounidenses. Pues hace un video en español, pero bueno, realmente no es un video para México, parece más bien un video para la comunidad mexicana en Estados Unidos, lo cual tampoco es bueno, porque finalmente estamos hablando de un grupo importante de proletarios en Estados Unidos que busca optar el fascismo estadounidense, que buscan causar, por ejemplo, como lo logró en la elección de Trump. Y pues la herramienta que usan es denunciar, ¿no? Al marxismo, o sea, hacer una serie de difamaciones al marxismo, la más importante de las cuales, y a lo mejor nos amerita otra charla, es esta cuestión del marxismo cultural, ¿no? O sea, ese espantajo que levanta el fascismo estadounidense contra algo llamado marxismo cultural, que se supone que es una infiltración instigada por Gramsci, ¿no? De las instituciones burguesas y de las formas de vida burguesas para implantar, ¿no? Modos socialistas y comunistas de producción. Entonces, con esa bandera del marxismo cultural, pues se pretende en realidad introducir esas agendas liberales por un lado y fascistas por el otro para cooptar y engañar a los trabajadores potencialmente adeptos de la causa socialista marxista. Entonces, aquí lo que se juega, pues en la teoría, pues en realidad tiene un gran impacto en la práctica. O sea, finalmente no estamos hablando de una teoría aislada, sino que incluso ante nuestros ojos se pone en la palestra, se pone la cuestión del socialismo y la democracia. Entonces, no pretender no verlo o pretender que son cuestiones que se resuelven de manera fácil, simplemente negando la cuestión de la democracia burguesa, pues es un poco miope, por decirlo lo menos. No sé si hay otra participación o podemos regresar con Edgar. Bueno, a ver si ahorita se anima Jonathan. Adelante, Edgar, si quieres comentar sobre esta parte. Ok, pues sí, la situación es que
como ya comentó Gil, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y cómo ha venido avanzando estas ideas de un marxismo, un socialismo, ¿no? La cuestión, por ejemplo, Bernie Sanders, ¿no? Proponía este llamado también socialismo democrático, ¿no? Y pues curiosamente ha ganado cierta simpatía, ¿no? A pesar de todas estas situaciones. Entonces, pues para nosotros sí nos parecía muy importante poner sobre la mesa este tipo de discusiones. A mí lo que me llama la atención, ¿no? Es de la situación, por ejemplo, de las tácticas y estrategias que utilizan, ¿no? Los compañeros dentro del marxismo, ¿no? Y aquí particularmente en México. Recientemente tuvimos la elección al Poder Judicial, ¿no? Y muchos compañeros yo veía en sus publicaciones que decían, no, es que es una farsa electoral, y ahí por ahí anularon los votos, ¿no? Y una serie de situaciones eh, que a lo mejor desde el análisis general, pues sabemos, ¿no? Que sí, ¿no? O sea, ya hay una serie de, eh, de ruta, ¿no? Ahí establecida en las elecciones, pero no ven todo este contexto general, ¿no? O sea, por ejemplo, Lenin decía que, pues, si tú no tienes las fuerzas para boicotear las elecciones, pues no te queda otra más que participar en ellas. O sea, este llamado al boicot de las elecciones, pues si tú tienes una fuerza grande, ¿no? Realmente de masas, ¿no? Estamos en un periodo álgido prácticamente de guerra civil, ¿no? Y tú tienes la fuerza como para boicotear las elecciones, pues adelante, hazlo y toma el poder directamente, que fue la táctica que hicieron los bolcheviques, pero en la guerra, pues en esta revolución de febrero y revolución de octubre, ¿no? O sea, todo eso fue lo que se hizo en ese momento. Y en ese momento, pues, Lenin dice, ¿no? Pues, ¿para qué la Asamblea Constituyente? Vámonos directo al poder, ¿no? Pero son situaciones, muy diferentes, ¿no? Y aquí prácticamente los compañeros quieren hacer lo mismo que Lenin, pero pues sin tener todo ese recorrido, ¿no? Del partido bolchevique, o sea, es realmente muy difícil, ¿no? Que se haga de la noche a la mañana, que las masas abracen la revolución, vayan y tomen el poder, ¿no? En México, pues están girando hacia el proceso electoral, ahí están volcadas las masas, ¿no? En este momento, y están luchando por cuestiones de democracia, o sea, de democracia burguesa, ¿no? Incluso que la misma democracia burguesa no te garantiza elecciones, o sea, ya lo comentaba Gil hace rato, ¿no? De cómo el priismo, pues, en sus inicios, pues, utilizaba, ¿no? Todo el aparato corporativo y ya después va escalando allá a los fraudes, ¿no? En el robo de urnas, embarazos, y ya de plano en 2006, curiosamente, ¿dónde se da un fraude gigantesco? Pues en la cuestión electoral, ¿no? En la cuestión de la llegada de López Obrador. Y ese fraude electoral desató una movilización masiva. Las masas girando hacia una cuestión de democracia, ¿no? Burguesa. O sea, curiosamente, ¿no? Y desde ahí pues se ha venido precisamente orientando el movimiento en favor de esas cuestiones democráticas. Yo recuerdo, ¿no? Que muchas veces los compañeros que se mantienen al margen, ¿no? Decían que el PRD era burgués y que Andrés Manuel era burgués y que por eso no participaban, ¿no? En cuestiones burguesas, ¿no? Pero pues, ¿qué pasaba, no? O sea, se expresa un fraude masivo en 2006 y salen las masas, ¿no? Las masas, de manera masiva, ¿no? A defender, ¿no? A un político burgués en un partido burgués, en unas elecciones burguesas, pues los compañeros, ¿no? Que mantienen estas posturas ultraizquierdistas, pues no saben explicar, ¿no? Los procesos que se dan. Y nuevamente, ¿no? Las masas dan todo este recorrido, construyen Morena, ganan candidatos y llevan a la presidencia a López Obrador en el 2018, ¿no? O sea, es una situación que las masas están, abrazando ahí. Los reformistas, ¿no? Quizá no, como los reformistas, ¿no? Que están al frente de los procesos, pues quizá no quieren llevar a cabo ciertas reformas, ¿no? Las masas pues hicieron todo lo posible, construyeron un partido, ¿no? Que de hecho ese fue el argumento, ¿no? De Andrés Manuel, quitamos un partido y que hicieron las masas, pues construyeron un partido, ¿no? Andrés Manuel decía que quería el poder, pues le llevaron al poder a las masas, ¿no? Después, ¿qué dicen los reformistas? No, es que no tenemos mayorías en los congresos y necesitamos mayorías calificadas para aprobar las reformas constitucionales. ¿Qué hizo las masas? Pues votar de manera masiva el plan C, ¿no? ¿Quieres mayoría constitucional? Ahí está tu mayoría constitucional. Aprueba las reformas, ¿no?
Los reformistas, ¿qué hacen? No, es que el poder judicial las va a detener y es un poder judicial corrupto. Entonces, por eso no puedo aprobar reformas. ¿Qué hicieron las masas? No sacaron el plan 6, sacaron toda una reforma judicial y ahorita está el poder judicial renovándose. Entonces, estamos viendo de cómo las masas se están orientando estos procesos, de democracia burguesa, sí, porque pues no existe ni la democracia burguesa te los garantiza. Entonces, los marxistas pues estamos orientándonos y no estamos haciendo algo que rompa con los principios del marxismo ni que rompa con los principios del comunismo o del socialismo. Nada que no haya hecho Marx en su momento. O sea, estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. O sea, claro, ¿no? Nosotros no nos podemos poner con un grupo de comunistas y decir rompan con Morena y únanse a nosotros. ¿Y quién nos conoce, no? ¿Quién nos ubica? Entonces, me parece que hacer ese tipo de tácticas, pues es aislarse, ¿no? Del movimiento de masas, ¿no? Entonces, yo creo que esto pone sobre la mesa, les decía, por un lado las cuestiones de principios, ¿no? Ideológicos, que quizá eso ya lo hemos explicado, ¿no? Y que a lo mejor algunos compañeros también llegan a caer, ¿no? Por ahí en alguna reunión, ¿no? Algún compañero nos decía que el marxismo sí planteaba, ¿no? La revolución violenta, pero pues yo la verdad, yo nunca vi a Marx, ¿no? En las barricadas o armado o esta situación, siempre andaba en la organización política, ¿no? De la internacional, generando teoría y todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues yo creo que pone sobre la mesa varias cuestiones, pero la principal es la cuestión de la estrategia y la táctica. O sea, ahí se ven reflejados, ¿no? Situaciones, como estas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que debe de seguir el movimiento comunista, ¿no? Entonces, pues yo, mientras ahí lo dejo, Gil. Sí, gracias. Sí, correcto. Este tipo de cuestiones son centrales. Veo la mano de Jonathan. Adelante, Jonathan. Hola, hola camaradas. Bueno, es que como llegué tarde, sí alcancé a ver una parte de la exposición de Edgar y después escuché la intervención de Gil y bueno, volví a escuchar la de Edgar, pero por eso no quería participar en un primer momento, porque como llegué tarde no vi el inicio, ¿no? Y quería más o menos ponerme ahí al tanto. Em, yo nada más que quiero mencionar una cuestión que me parece muy importante, ¿no? En el término de a veces cómo se entiende algunas críticas que se pudieran hacer a los marxistas que buscan el camino por la vía parlamentaria, ¿no? Y es que me parece a mí que se ha malentendido muchísimo a veces, ¿no? La obra de Rosa Luxemburgo y la obra de Lenin, ¿no? Cuando ellos hablan de, bueno, el famoso reformismo, ¿no? Aunque si bien es cierto que Lenin sí ocupó la palabra, o sea, en Lenin sí existe la palabra reformista, eh, en Rosa no existe esa palabra, pero me parece que ambos eh, no aplican, o sea, lo que yo entiendo de las lecturas de ellos es que ellos no critican al proceso de reformas en sí, sino ellos critican que las reformas estén operando bajo una dinámica. Porque entonces el problema, ¿no? Y creo que ahí estoy de acuerdo con Edgar, ¿no? Eh, muchas veces parece que idealizamos la herramienta y dejamos de lado el método. Y lo que Lenin y Rosa Luxemburgo, o lo que Lenin y Rosa mencionaban ampliamente, era que teníamos que defender el método. Y yo creo que eso es muy importante ponerlo en el centro, ¿no? Lo que, lo que se debe de colocar en el corazón del debate no es pelear por la táctica que en algún momento aparezca como la posibilidad, sino que esa táctica tenga que ver con el posicionamiento teórico y práctico desde el marxismo-leninismo. Entonces yo creía que lo primero es eso, ¿no? O sea, es decir, esta discusión que
que parece muy, no sé, muy bizantina entre el propio marxismo, ¿no? De si votamos o no votamos, eso no se resuelve tan sencillo, ¿no? O sea, no hay, o sea, no existe en la literatura ninguna visión única sobre si se vota o no se vota, ¿no? En Marx, en Engels, en Lenin, en Rosa, critican ampliamente el proceso del parlamentarismo, ¿no? Pero también ven en algunos momentos la importancia de poder luchar dentro de las esferas del parlamentarismo. Entonces, pero eso no significa que sean, que sean posmodernos, ¿no? Lo que significa es que ellos tienen muy claro que el parlamentarismo o la lucha por el parlamento es simplemente un vehículo, es una herramienta que tenemos al alcance y esa herramienta la tenemos que utilizar dentro de la teoría revolucionaria. O sea, si nosotros no aplicamos teoría revolucionaria, pues es claro que vamos a caer en el reformismo, que es solamente observar el cambio, el cambio desde las propias reformas. Ahora, a mí me parece muy importante también sostener en este sentido, ¿no? Que el reformismo se tendría que medir en dos niveles, ¿no? El primer nivel es cancelar específicamente la teoría de la crisis del capitalismo. Es decir, si nosotros peleamos por el Parlamento, ¿no? O nosotros pues, peleamos por la lucha democrática en las elecciones y no ponemos en duda la crisis capitalista, o sea, la teoría de la crisis capitalista, entonces no somos reformistas. Y el otro elemento del reformismo, pues tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? Es decir, la toma del poder por parte de la clase trabajadora, que es algo que cancela el reformismo. O sea, el reformismo lo que cancela es, pues que no tenemos que tomar el poder político, ¿no? Sino simplemente con reformas, pues la podemos armar más o menos y desde ahí podemos alcanzar el socialismo, que además es algo muy importante porque hoy le dicen a Andrés Manuel reformista, pero ya quisiera Andrés Manuel, yo creo que ser reformista, o sea, ya quisiéramos los socialistas que Andrés Manuel fuera reformista, ¿no? En el sentido de la palabra clásica en el siglo XX, porque al menos, aunque los camaradas reformistas o los camaradas reformistas, pues te tenían muchos límites en su teoría, pero ninguno de los, pero ellos no cancelaban la construcción del socialismo, ¿no? Ellos lo que cancelaban era la teoría de la crisis del capitalismo, ¿no? Que se podía hacer, y la teoría de la lucha de clases en torno a la toma del poder. Entonces, bueno, era muy mecanicista y eso iba a traer, pues, por supuesto, muchos problemas. Entonces, yo quisiera mencionar ese tema. Y en segundo lugar, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos en claro que cualquier herramienta o cualquier vehículo para poder tomar el poder político desde la clase trabajadora contiene la construcción de la dictadura del proletariado, bueno, pues ahí se tiene que construir, ¿no? Pero yo sí diría que al menos no tendríamos que nosotros tampoco, y yo cerraría con eso, ¿no? O sea, el aspecto del movimiento de masas, ¿no? Que a mí me parece muy importante, porque este tema de si, de si Marx y Engels, no desestimaron o no, o estaban o no estaban a favor de la vía armada, ¿no? No de la violenta, ¿no? Porque pues, cualquier revolución es violenta, ¿no? De la vía armada, este, pues es que ese es un tema mucho más complejo, ¿no? O sea, porque en la primera época de Marx y Engels, cuando eran mucho más jóvenes, pues ellos sí veían el tema de la vía armada, ¿no? Pues, bueno, Engels, en los principios de comunismo, en los principios sobre el comunismo, él sí plantea abiertamente que tiene que haber un levantamiento, ¿no? Y bueno, Engels sí se desarrolla teoría en términos de la cuestión militar, etcétera. Pero bueno, es que ese tema no, tampoco lo podemos cancelar. Y además no está en nuestras manos. O sea, como no está en nuestras manos la cuestión del Parlamento. O sea, lo que está en nuestras manos es poder dotar al movimiento de masas de una vía este, para poder insertar o para poder debatir la construcción de la conciencia de clase. Es decir, nuestro papel tiene que ser en ese sentido, ¿no? En que la clase trabajadora se convierta de una clase trabajadora convencional a una clase trabajadora revolucionaria. Y para que desde ahí se pueda construir
pues el momento histórico, a través del partido, a través de muchos mecanismos, ¿no? El periódico, etcétera. Eh, pero nosotros no podríamos, no podemos cancelar ninguna de las vías, ¿no? ¿Cuáles serían las tres más principales? Las tres principales, la vía electoral, la vía armada y la vía de las huelgas, ¿no? Que son las tres clásicas vías. Es más, yo diría que muy a pesar de nosotros, las tres tienen que ir combinadas. Es decir, yo no entendería de alguna manera lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Vietnam, lo que pasó en China, ¿no? Si no entendemos esas tres herramientas combinadas dentro del partido revolucionario, dentro de un partido, una vanguardia revolucionaria. Entonces, no podemos nosotros tampoco cancelar las otras, ¿no? Y no estoy diciendo que vayamos a las armas, ¿no? Porque otra vez, eso no está entre nosotros, o sea, eso no parte de nosotros. Porque además, nosotros también tenemos que poner en el centro que una de las herramientas de la dictadura del proletariado es la construcción de un ejército revolucionario. Y el ejército revolucionario, hasta donde yo tengo entendido, es el pueblo en armas, ¿no? Y yo no entendería cómo le vas a quitar las armas a la burguesía sin antes tener un enfrentamiento con ellos. Bueno, y no por nosotros, ¿eh? Porque nosotros podríamos intentar de alguna manera maniobrar desde el parlamentarismo, pues para poder ahí maniobrar, ¿no? Pero, pero es claro que nosotros tenemos que contemplar, ¿no? Que esa vía, o sea, cuando ya planteas una estrategia sobre la toma del poder parlamentario, es claro que ellos van a reaccionar y que tenemos que estar preparados. Y el tercer elemento que a mí me parece muy importante también es plantear el problema de las huelgas. O sea, la parálisis, es decir, esta es una lucha multidimensional, es una lucha económica, es una lucha política, es una lucha militar. O sea, son los tres elementos combinados, porque la burguesía nos va, o sea, va a contragolpear en esos tres niveles. O sea, si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder conformar un movimiento, estar dentro de un movimiento mucho más poderoso, mucho más amplio, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que la burguesía va a contragolpear y va a contragolpear en los términos económicos, en los términos políticos y en los términos militares. Y nosotros tendríamos que tener en cuenta esos tres elementos también para poder dar un punto, o sea, como que una, una respuesta a ese problema. Entonces, pero desde ahí lo que hay que plantear es que esas estrategias tienen que estar vinculadas con la teoría revolucionaria, o sea, es decir, con el método marxista-leninista específicamente. Eh, Cuando tú desvinculas cualquiera de las tres herramientas, y el partido, por supuesto, va a fracasar. Me parece que va a fracasar. El tema de la historia no lo dice ampliamente. Yo he estado platicando con algunos compañeros y cerraría con esto. eh, y por supuesto que a mí me gustaría decir, ¿no? Y lo he dicho anteriormente, pero a mí me gustaría decirles que no, que se va a poder únicamente por el parlamentarismo, etcétera. Pero hemos estado revisando muchísimas historias, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que la única, o sea, que lamentablemente hasta este momento, las vías son vías, mediante la guerra civil. Es cierto, nos podrían poner el ejemplo a lo mejor de la Unión Soviética o de la Revolución Rusa, pero usted también recuerden que la Revolución Rusa, cuando se toma el poder, pues no hubo esa guerra civil. Sí, tengo de la plana y tengo de la ondulada. Pero después, ¿no? Y cerraría con esto, pero después, me parece que es muy importante mencionar que después de la toma del poder político, sí hubo una respuesta por parte de la burguesía transnacional y tuvo que haber una respuesta militar de la propia defensa de la revolución. Entonces, esa vía no se puede cancelar tampoco, a mi punto de pensar no se puede cancelar. Y yo creería que la única manera de poder controlar los daños, que eso es lo que hay que plantear, ¿no? No la cancelación de cualquier vía, sino cancelar los daños en las bajas humanas, pues son las huelgas. Porque al final de cuentas, y concluyo, al final de cuentas, pues que no se nos olvide que este proceso, ¿no? O que la dictadura del proletariado tiene que impactar en el control obrero de los medios de producción, la tierra y las fábricas. Entonces, una de las vías más importantes, pues es la huelga, ¿no?
Entonces, creo que los tres mecanismos deben estar involucrados. Y bueno, yo entendería que ustedes están llamando al socialismo democrático, ¿no? Pero bueno, yo pondría en énfasis, ¿no? Que la única forma de poder desarrollar un socialismo democrático es que el movimiento de masas se esté organizando permanentemente, ¿no? Y lamentablemente las tres esferas, la lucha política, la lucha militar y la lucha económica, tiene que estar el pueblo organizándose y organizándose y organizándose y no perder esa base organizativa. Porque lo que me parece que es que lo que le va a pasar esta cuarta transformación, o lo que está pasando esta cuarta transformación, es que se está empezando a dejar de desmovilizar, ¿no? O sea, se está inmovilizando, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Un movimiento que tiene la esperanza de que los pobres dejen de ser pobres, no puede, o sea, no puede dejar de movilizarse, ¿no? Y pareciera que el propio movimiento, la cuarta transformación, el movimiento de las masas ya le empieza a costar trabajo, ¿no? Ya le empieza a causar callos. Entonces, habría que ver el tema de la democracia frente al movimiento de masas. Ahí le dejaría, gracias. Sí, gracias, Jonathan. No sé si hay más participaciones. Recuerden, levantar su mano y para darles la palabra. Yo, bueno, no sé, antes de que haya otra participación o que volvamos con Edgar, también mencionar, que por ejemplo hay muchas, falta todavía, ¿no? O sea, muchas falsas, disyuntivas, ¿no? Acerca de estrategia y táctica. O sea, todavía en México se habla de la vía armada, ¿no? O sea, y se la opone a la vía electoral, ¿no? Como si la lucha o la táctica no fueran etapas diferentes de una estrategia. Cuando lo que importa en este sentido es, pues, la estrategia, ¿no? Si es reformista o es revolucionaria. O sea, si la estrategia es revolucionaria, es entonces, no depende tanto de que los medios tácticos sean pacíficos o electorales en una etapa y en otra pasen a la lucha armada, ¿no? O sea, a la revolución o incluso a la guerra civil. Aunque bueno, en realidad, en el caso de las guerras civiles, lo más común pues es que estos le sean impuestos, ¿no? A la revolución. O sea, lo que hubo fue una revolución y muchas veces lo que hace la reacción o digamos los elementos desplazados, conservadores, reaccionarios, capitalistas, etcétera, pues es imponerle una guerra civil a la revolución, que fue lo que pasó, ¿no? Finalmente en Rusia, en Cuba, bueno, en Cuba no, no duró tanto, ¿no? Fue muy rápida, y la revolución, digamos, evitó, ¿no? Una guerra civil, pero por ejemplo en Rusia, pues fue enorme, ¿no? Periodo de guerra civil también en China. Entonces, y en otros países. Entonces, la cuestión es que en México, concretamente en México, tenemos esa cuestión, ¿no? Y de hecho es una cuestión que deberíamos revisar muy bien porque yo creo que eso aleja mucho a la gente, ¿no? De la cuestión revolucionaria, porque inmediatamente la gente asocia mentalmente revolución con el agarrar el fusil, ¿no? Y empezar una guerrilla. O sea, como si solamente la guerrilla hubiera sido revolucionaria, ¿no? Y pues no necesariamente. O sea, tenemos que una elección, o sea, elecciones tan aplastantes como las que llevaron a López Obrador y a Claudia Sheinbaum al poder, pues tienen cierto matiz revolucionario, ¿no? Porque finalmente son las masas volcadas en un objetivo las que permiten la transformación. Incluso se está transformando el Estado mexicano. O sea, no podemos decir que va en un sentido socialista, pero pues sí es una transformación bastante profunda que no imaginaríamos hace unos pocos años, incluso hace casi meses. Entonces la cuestión es que pues sí hay que ir dejando de lado esa parte, ¿no? Hay que ir desestructurando esa retórica de la que identifica en México en concreto la vía armada con la vía revolucionaria. Porque incluso muchos exguerrilleros
pues de hecho acabaron evolucionando hacia un reformismo bien marcado, ¿no? Incluso probablemente ya eran reformistas volcados a una insurrección armada por la cuestión del autoritarismo, la cuestión del cierre de vías institucionales de canalizar la protesta, o la de plano la cooptación y la corrupción. Entonces, tenemos algunos ejemplos de exguerrilleros, ¿no? Como los Zambrano, ¿no? Zambrano Círico, dirigentes del PRD y otros, pues usan su pasado guerrillero para presumir de revolucionarios, cuando pues hoy son bastante reformistas, o más que reformistas, ya entes corruptos, que pues quién sabe si realmente eran revolucionarios en su época armada, ¿no? O sea, o era más bien solo una forma de lucha más. Entonces, pero pues es una característica, ¿no? Del mapa político. Y pues yo creo que sí es importante que, pues sobre todo quien se acerca, ¿no? A la política en general, pues no se disuada, ¿no? De la revolución por asociarla inmediatamente a la lucha armada, siendo que la revolución tiene muchas etapas, muchos, muchas características más allá de las vías concretas. Otra es que, por ejemplo, a lo mejor muchos compañeros, camaradas, inclusive que se orientan hacia un extremismo de izquierda, una visión, digamos, cierto punto estereotipada de lo que es la organización marxista. Se olvidan que, por ejemplo, para que surgiera el marxismo-leninismo, pues primero lo que pasó fue la famosa reforma agraria, ¿no? Del zarismo. O sea, el hecho de que se liberaran los campesinos, entre comillas, liberaran, ¿no? Porque sabemos en qué condiciones. Y que surgiera un proletariado bastante peculiar de la situación rusa. O sea, un proletariado que vivía la explotación, por un lado del zarismo y por otro lado del capitalismo. O sea, una doble o hasta triple explotación. Que este proletariado empezara una ola de huelgas y movilizaciones a fines del siglo XIX, que es digamos, el sustrato de militantes sindicales, obreros, que después se van a volver militantes revolucionarios, que le van a dar sustancia y cuerpo al leninismo, a la posición que en esos comienzos, pues no, obviamente no era Lenin, ¿no? Era Plejano, y que eran las organizaciones que habían sido antes terroristas, que habían sido, se habían movilizado de la vía armada, pero que habían logrado dar el cambio. Habían comprendido esta cuestión de las vías, armadas o no, y habían cambiado hacia la movilización de masas y hacia la teoría marxista. Y ya cuando llega Lenin, pues ya es esta parte de convertir toda esa fuerza, toda esa energía, volcarla en organización, volcarla precisamente en una organización capaz de tomar el poder. O sea, ya no era solamente plantearse el oponerse al poder o combatirlo o, digamos, creer que se le combatía de maneras pues, inocuas en realidad, ¿no? O sea, por muy vistoso que fuera ponerle una bomba a un funcionario y pues, tener éxito en eso, pues eso no le quitaba poder al zarismo en realidad, ¿no? A veces hasta lo reforzaba. Y lo que hicieron, lo que hizo el cambio o su aportación de Lenin, pues es precisamente darle esa vocación de poder al movimiento revolucionario, ese movimiento, que rompiera ese movimiento definitivamente con el reformismo. O sea, por un lado y también, pero también con el extremismo, con el dogmatismo. Entonces, al darle esa vocación de poder, pues se sentaron las bases para que el movimiento revolucionario fuera realmente revolucionario, porque precisamente tenía frente a sí la cuestión del poder, la cuestión de tomar el poder y realmente dar pasos hacia el socialismo en un país concreto, no de manera puramente teórica. No sé si ya hay alguna participación que quieran dar. Si no, pues volvemos con Edgar y pues a lo mejor una ronda más y ya para ir también terminando.
o cerrando esta charla. ¿Cómo ves, Edgar? Adelante. Pues sí, si quieren, voy avanzando. Les decía, ¿no? En este documento de Marx, ¿no? ¿Dónde está? El que les comentaba al principio, ¿no? El del Comité Central de la Liga Comunista, donde Marx hace el énfasis de orientarse, ¿no? A este partido democrático, porque el Partido Democrático, a pesar de que es pequeño burgués, pues está luchando por una serie de luchas democráticas, ¿no? Reformas democráticas dentro de Alemania, ¿no? Pero pues también en este documento, no sé si está aquí, eh, menciona, ¿no? O sea, textualmente dice más lo siguiente. A ver, déjeme ver si lo puedo leer. Dice, en orden, o sea, ya cuando Marx dice, ok, apoyen a los partidos demócratas, al Partido Democrático, el Partido Democrático llega al poder, ¿qué va a ocurrir, no? Pues obviamente los comunistas y los socialistas, pues deben de tener su programa propio. Y en este mismo documento dice más lo siguiente. En orden a este partido, cuya traición a los trabajadores comenzará desde la primera hora de la victoria, o sea, a partir de que los pequeños burgueses empiezan, debe verse frustrado en su nefasto trabajo y para ello es necesario organizar y armar al proletariado. El armamento de todo el proletariado con fusiles, cañones y municiones debe de ser realizado en el acto. O sea, chequen ven con lo que dice Marx. O sea, en este mismo documento que les recomendé, donde Marx hace la orientación al Partido Democrático, ¿no? Participa en procesos, también explica, ¿no? La situación que comentaba Jonathan, o sea, que finalmente el hecho de participar en las cuestiones del parlamentarismo burgués tampoco supone, ¿no? Que los comunistas o los socialistas se mantengan nada más exclusivamente al terreno electoral y abandonen la lucha. O sea, no cierra esa posibilidad de las otras formas de organización, porque a nosotros dentro de la cuestión, creo que ya lo explicaba Engels, ¿no? En Principios de Comunismo, decía, esta revolución será pacífica, pues decía Engels, pues a nosotros nos gustaría que sí lo fuera, ¿no? Pero las clases privilegiadas no van a ceder sus privilegios tan fácilmente. O sea, van a dar una batalla a muerte, ¿no? A muerte textual. Y decía Engels, y en ese proceso de que las clases privilegiadas van a luchar, pues los comunistas no tienen otra opción que entrar en esos procesos, apoyar al movimiento tanto de palabra como en los hechos. O sea, no se está cerrando. Y de hecho la historia ya ha mostrado varios ejemplos, ¿no? De cómo los socialistas y los comunistas han aprovechado la plataforma electoral para llevar las ideas del socialismo y del comunismo. Y sin embargo, conforme van avanzando, el Estado capitalista les cierra la puerta. Un caso ejemplar es el de Allende. Allende llegó por primera vez a través de un proceso democrático. O sea, llegó un socialista a través de un proceso dentro de un régimen parlamentario, algo que no había sucedido en la historia, ¿no? Del socialismo contemporáneo. Llegó un presidente socialista a través de un régimen parlamentario hacía reformas, ¿no? En favor de la población. ¿Y qué ocurrió? Pues un golpe de Estado, ¿no? O sea, el ejército llegando, pues con militares a destruir el palacio, ¿no? De Moneda, ¿no? De allá en Chile y instaurando una dictadura militar, ¿no? Esas sí son las dictaduras a las que hay que tenerle miedo, ¿no? Y el otro ejemplo que se me viene a la mente, pues es el de la Segunda República Española, que ya también hicimos un video. O sea, llega un gobierno socialista a través de un régimen parlamentario, ¿no? Con delegados, con todo lo que supone el régimen parlamentario y empieza a hacer cuestiones democráticas en favor de la población. ¿Y qué hizo el régimen del Estado capitalista? Pues no mandó a Franco con toda la organización militar para aplastar todo intento de democracia, ¿no? De la Segunda República, e instaurar una dictadura militar que duró 30 años. Entonces, aunque a pesar de que uno no quiera meterse, ¿no? A la cuestión de la lucha de clases, la lucha de clases va para allá. Queramos los comunistas o no, el enfrentamiento entre las clases sociales se va a dar. Entonces, ¿cuál es la tarea de los comunistas en este sentido?
pues canalizar ese descontento o esa lucha de clases, canalizarlo a la toma del poder por parte del proletariado. O sea, que el proletariado tome el poder y establezca un sistema económico socialista y establezca un Estado socialista pues para calmar todo ese tipo de enfrentamientos de las clases sociales. Si no lo hace el proletariado y el proletariado no toma el poder, ¿quién sí lo va a hacer? La burguesía. La burguesía sí lo va a hacer y sí se va a instaurar en una dictadura militar y va a poner orden. O sea, va a poner el orden a través de la bota militar. Entonces, en esos tipos de escenarios, ¿qué queda? Pues no te queda de otra. O tomas el poder e instauras la democracia socialista y la dictadura del proletariado, o los fascistas te van a tomar el poder y te van a restablecer el orden a través de las dictaduras militares. A eso se van los enfrentamientos de las clases sociales. Y no es que los comunistas queramos llevar el enfrentamiento ahí. La lucha de clases se va a llevar ahí. O sea, para allá va la lucha de clases, estemos o no los comunistas, la lucha de clases tiene esa dinámica precisamente. Entonces, pues yo creo que esto es parte de lo que queríamos debatir, ¿no? Con esta cuestión de las tácticas y la estrategia que pues obviamente no se cierran, ¿no? A ninguna posibilidad. Cada táctica hay que valorarla en su momento y si esta cuestión del régimen parlamentario o electoral nos da la amplitud para llegar a las ideas socialistas, hay que utilizarla hasta donde nos permita. Pero hay que entender que ese régimen parlamentario burgués va a tener sus limitaciones. O sea, el régimen democrático burgués está diseñado para, para favorecer a la burguesía y a su sistema capitalista. Para eso está diseñado el régimen burgués. De hecho, por aquí, híjole, es que tenía varias notitas, pero hay una notita que Engels lo menciona, ¿no? Muy, muy, muy claro. Y dice Engels que pues obviamente el régimen democrático burgués va a ser hostil hacia las organizaciones socialistas. O sea, siempre va a ser hostil. Nunca nos van a recibir con los brazos abiertos. O sea, siempre va a ser el régimen democrático burgués, va a ser hostil hacia las organizaciones socialistas. En algún momento te va a permitir, te va a permitir, te va a permitir, pero en algún punto, cuando tú empieces a ganar influencia, vas a ver cómo ahí va a ser va a traducirse en otro tipo de hostilidad. Entonces es algo que los comunistas no deben quitar, ¿no? El dedo del renglón. Y ya se explicó de varias formas, ¿no? Lenin lo llamaba el cretinismo parlamentario, ¿no? Ese famoso cretinismo parlamentario donde los socialistas se meten al régimen parlamentario, buscar candidatos, buscar puestos de elección, pero abandonan la lucha por el socialismo, ¿no? Eso digamos que sería la cuestión del llamado cretinismo parlamentario, que pues obviamente se pone sobre la mesa también, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí ya se han comentado varias de las situaciones, pues yo con eso ya concluiría. No sé si quieran comentar algo más ya para ir cerrando. Sí, adelante, Jonathan. Gracias, Edgar. Sí, hay otro tema que se tocó, ¿no? Que en relación a lo de el video de Marta y Gareda, ¿no? Que fue muy sonado y que creo que hasta Rosarín, le dedicó como más de 2 horas, si no mal recuerdo, pero bueno, ahí vi una partecita del video y pues ya se bajó también no pude ver todo el video de Marta, de la filósofa más importante de la derecha al día de hoy, ¿no? Porque fíjense, ¿no? Con todas las limitaciones, pero creo que fue la que más atrevió a tratar de, de emerger, ¿no? O de sumergirse a la teoría marxista. Eh, pero, o sea, yo creería que con todo lo que se ha dicho, que no hay que dejar de lado que nosotros, si bien es cierto, los marxistas no tenemos una revolución cultural, pero en nuestra revolución política sí tenemos un reto muy importante, ¿no? Y es la creación de revolucionarios profesionales, ¿no? Hay un texto de Julio Antonio Mella, ¿no? Que se llama así, justamente se llama así, ¿no? Ay, Fernández. La creación de revolucionarios profesionales, ¿no? Siguiendo aquella idea genial de Lenin. Y entonces menciona en el texto dos pequeñas frasecitas. La principal es,
Dice, la principal característica del revolucionario es su comprensión absoluta y su identificación total con la causa que defiende. Y después dice, el revolucionario profesional, si es marxista, por ejemplo, sabe aplicar el marxismo a todos los problemas, ¿no? Y bueno, ahí menciona otras cosas por ahí interesantes, pero yo creía que es muy importante eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que lograr desarrollar eso que le van a llamar el revolucionario profesional, ¿no? O sea, primero con poder consolidarnos como tal, ¿no? Y después poder desarrollar una estrategia para que se puedan crear los revolucionarios. Y el otro tema que yo quería comentar a relación con eso, ¿no? No es que yo esté de acuerdo con lo que dice Marte Gareda del famoso, del marxismo cultural, pero hay un texto también de este Mella, bueno, que es el famoso curso, ¿no? El cursillo para corresponsales. En una parte, en la parte 8 dice, el periódico como organizador colectivo, ¿no? Y entonces, pues ahí está la clave, ¿no? O sea, me parece que ahí está la clave, ahí está la clave de todo, ¿no? O sea, porque, eh, ¿qué nos, o sea, cómo podemos formar un partido político, ¿no? O sea, un partido político es únicamente, o sea, ¿cómo lo podemos alzar, ¿no? Y me parece que en ese sentido, ¿no? Este texto de Mella, es muy interesante porque menciona, dice, un periódico, órgano oficial de un partido de clase, tiene una función importantísima. Además de la propaganda de todas sus formas y de la creación de la unidad de pensamiento en el partido, el periódico debe ser el mejor organizador colectivo. El partido debe enseñar a resolver los pequeños problemas de cada día desde las columnas del machete. Los problemas de organización de cada una de las entidades del partido deben encontrar su resolución. Cómo se organiza una célula de barrio, de taller o de campo, cómo debe funcionar, cuáles son sus fines revolucionarios, cuál es su trabajo político sindical y de propaganda de los locales, cómo se reparte la propaganda. Todos estos temas es necesario tratarlos para hacer del periódico lo que debe de ser, un organizador colectivo, ¿no? Y yo creía que es un tema muy interesante, ¿no? O sea, el tema del periódico, ¿no? O sea, visto como un organizador político. Yo lo comento, ¿no? Porque nosotros, regularmente participamos un poco más en X, ¿no? Tenemos un poco más de actividad ahí, los famosos space, y hemos intentado, con los grupos que colaboramos, hemos intentado dialogar, ¿no? Sobre el papel de las redes sociales frente a la cuestión de incrementar la conciencia de clases o poder aspirar a la creación de un nuevo sistema social. Y comentábamos, ¿no? O sea, ¿cuál sería la función de las redes sociales? Y entonces nosotros lo que comentábamos era que si se pudiera aplicar la teoría del periódico, la teoría del organizador político del periódico a las redes sociales, por ejemplo. Entonces, me parece importantísimo poner en el centro, ¿no? Que el periódico tiene un papel fundamental en ese sentido, ¿no? Si bien es cierto que tampoco estoy diciendo que esté bien la teoría de Frankfurt, ¿no? O la escuela de Frankfurt sobre su posición de la cultura, pero lo que es importante mencionar es que la agitación política se vuelve muy importante en tanto esa agitación política conlleve, tarde que temprano, hacia la organización del propio colectivo, ¿no? Y ahí, pues por supuesto, el periódico juega el escenario más importante, ¿no? O sea, nosotros en el colectivo Libres, Justos y Dignos, pues todo nuestro arsenal, ¿no? O sea, después de lo que ha pasado con Gerardo, etcétera, todo lo que ya pasó en las elecciones, lo hemos concentrado a una sola herramienta que es el periódico y sobre esa pues poder concentrar un poco la idea del organizador político y bueno pues tratar desde ahí dar un espacio, ¿no? En términos generales. Pero bueno, que quería comentar eso en términos, sí, de manera general sobre la cuestión del papel del periódico, ¿no? Ahí la dejaría. Gracias.
Sí, gracias, Jonathan. Y bueno, pues yo creo que ya vamos, pues terminando esta charla y nada más comentar brevísimamente que pues el socialismo no solo, bueno, el marxismo y el comunismo no solo no se oponen a la democracia, ¿no? Sino que precisamente buscan elevar la sociedad humana a un tipo superior de democracia, a una democracia de los trabajadores primero y luego pues ya un régimen que extinga la democracia, ¿no? La que ya no tenga necesidad de la misma democracia, ya sea tan libre que ya no requiera una forma concreta de régimen político. Entonces, si no hay más, pues aquí dejamos esta charla por hoy y pues nada más invitar a quienes nos escuchan a seguir nuestras charlas los martes a la misma hora. Pueden ver las charlas que ya sostuvimos en YouTube, en Morena Socialista y Facebook. Y no se olviden dejar sus comentarios, dejar sus likes si les gusta lo que están viendo y seguir la página de morenasocialista.org.mx. Estar al pendiente también, como mencionó Edgar, la conformación de la Asociación Política Nacional de Morena. En este caso es el Movimiento del Socialismo Democrático y pues que es una forma una instancia de organización de socialistas y comunistas que se está llevando a cabo. Entonces, pues sin más, nos despedimos en esta ocasión y pues los esperamos de vuelta aquí la siguiente semana. Gracias, gracias a todos. Dale, buenas noches.